La Biblia es un libro repleto de historias poderosas y enigmáticas que han inspirado y desafiado a millones de personas a lo largo de los siglos. Sin embargo, entre sus páginas, existen personajes y temas que, aunque fundamentales, a menudo no reciben la misma atención que aquellos más conocidos. En este vídeo, nos embarcamos en la exploración de algunos de estos temas y figuras menos discutidos, pero profundamente significativos, que nos ofrecen una visión más completa y rica de la fe cristiana. Imagina, por un instante, a Abraham, un hombre a quien Dios ha prometido que será el padre de muchas naciones, contemplando el cielo estrellado en medio de la noche. A pesar de la grandeza de esa promesa, la incertidumbre y la ansiedad comienzan a llenar su corazón y el de su esposa Sara. En su desesperación, Sara sugiere una solución que cambiará el curso de la historia: tener un hijo con su sierva Agar. De esta decisión nace Ismael, un personaje cuyo destino y legado han sido objeto de debate y reflexión durante siglos. Ismael es una figura compleja y, a menudo, malentendida. Su historia, llena de tensiones familiares, promesas divinas y un destino profético, nos invita a reflexionar sobre temas como la fe, la obediencia y las consecuencias de nuestras decisiones. Aunque no es el hijo de la promesa, como lo sería Isaac, Ismael juega un papel crucial en el plan de Dios, y su vida está marcada tanto por bendiciones como por luchas. Pero la Biblia no se limita solo a figuras humanas. En lo profundo de sus textos encontramos relatos sobre seres celestiales y caídos. Lucifer, originalmente un ángel de luz, es uno de estos seres. Su historia es una de las más trágicas y aleccionadoras. En su orgullo y deseo de igualarse a Dios, Lucifer lidera una rebelión que termina con su expulsión del cielo. Su caída nos advierte sobre los peligros del orgullo y la rebelión, recordándonos la importancia de la humildad y la sumisión a la voluntad divina. La historia de Ismael es un relato fascinante que, aunque a menudo queda eclipsado por la narrativa más prominente de Isaac, ofrece una visión profunda de la complejidad de las relaciones humanas y divinas en la Biblia. Ismael, cuyo nombre significa Dios escucha, es el hijo primogénito de Abraham, y su trayectoria en la historia bíblica está marcada por la tensión, la promesa y la supervivencia en circunstancias adversas. La historia de Ismael comienza con una promesa que Dios le hace a Abraham. En un momento lleno de simbolismo, Dios invita a Abraham a mirar las estrellas y le promete que su descendencia será tan numerosa como ellas. Esta promesa, aunque extraordinaria, también es desafiante, dado que Abraham y su esposa Sara son de edad avanzada, y ella es estéril. Lo que debería haber sido una fuente de esperanza y alegría se convierte en una carga, debido a la prolongada espera y la incertidumbre que la rodea. Sara, viendo pasar los años sin que la promesa de un hijo se materialice, propone una solución desesperada pero culturalmente aceptable en su tiempo: que Abraham tenga un hijo con Agar, su sierva egipcia. Aunque desde una perspectiva moderna esta práctica pueda parecer extraña, en las sociedades antiguas era común que una mujer sin hijos permitiera que su esposo tuviera un hijo con una sirvienta, y el niño nacido de esta unión sería considerado el heredero legítimo, un intento humano de cumplir la promesa divina. Así nace Ismael, y su nombre es un recordatorio constante de que Dios escucha las dificultades que enfrentan Abraham, Sara y Agar. Ismael es una respuesta a las oraciones y angustias de esta familia, pero su llegada no trae la paz esperada. Al contrario, su nacimiento intensifica las tensiones en el hogar. Sara, aunque inicialmente de acuerdo con el plan, comienza a sentir celos y resentimiento hacia Agar, quien ahora lleva en su vientre al hijo de Abraham. El trato cruel de Sara hacia Agar se convierte en una fuente de conflicto. La tensión llega a tal punto que Agar, sintiéndose despreciada y maltratada, huye al desierto en busca de refugio de la tormenta emocional que se ha desatado en su vida. Este momento es crucial, ya que es aquí donde Dios interviene de manera especial. En su vida, Agar se detiene junto a un pozo en el desierto, agotada y desesperada. Es en este lugar solitario donde el ángel del Señor se le aparece, preguntándole de dónde viene y hacia dónde va. Esta pregunta, aunque sencilla, refleja la profunda confusión y el dolor que Agar está experimentando. El ángel no solo le habla, sino que le instruye a regresar al campamento de Abraham y Sara, una orden difícil de aceptar, considerando el maltrato que ha sufrido. Sin embargo, junto con esta instrucción, el ángel le da a Agar una promesa poderosa: su hijo Ismael será el padre de una gran nación.
aunque se le advierte que Ismael será un hombre salvaje, en conflicto constante con los demás. Esta promesa asegura a Arar que su hijo tendrá un futuro significativo. Este encuentro transforma a Arar, quien reconoce la presencia y el cuidado de Dios en su vida, proclamando: «Tú eres el Dios que me ve». Este nombre divino, El Roi, subraya la profunda convicción de que Dios está presente en nuestras dificultades, observando y actuando en nuestro favor. Ismael crece en el desierto de Parán, un entorno que moldea su carácter y habilidades. Se convierte en un experto arquero, una habilidad que simboliza su resistencia y capacidad para sobrevivir en un entorno hostil. Se casa con una egipcia, lo que refuerza sus lazos con la herencia de su madre y subraya su conexión con el mundo fuera de la promesa de Isaac. A pesar de la distancia física y emocional que podría haberlo separado de Abraham, Ismael mantiene ciertos lazos con su familia, evidenciado en su presencia en el funeral de Abraham. Este gesto demuestra que, a pesar de todo, los lazos de sangre y la promesa divina siguen siendo significativos. Un momento crucial en la vida de Ismael es su circuncisión a los 13 años, junto con Abraham. Este acto es parte del pacto de Dios con Abraham, un pacto que señala la alianza entre Dios y su pueblo. Aunque Ismael no es el hijo de la promesa, su inclusión en este ritual subraya que sigue siendo parte del plan divino, aunque en una capacidad diferente a la de Isaac. Con el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, las tensiones en la familia de Abraham alcanzan su punto máximo. Sara, temiendo por el futuro de su propio hijo, insiste en que Abraham expulse a Arar e Ismael. Este exilio, aunque doloroso, no ocurre sin la intervención de Dios. Dios asegura a Abraham que cuidará de Ismael y que él también será el fundador de una gran nación. Así, Arar e Ismael son enviados al desierto nuevamente, enfrentando la muerte por deshidratación. En un momento de desesperación, cuando todo parece perdido, Dios escucha el llanto de Ismael y muestra a Arar un pozo de agua, salvándolos. Este milagro reafirma que, aunque Ismael no es el heredero de la promesa, sigue siendo objeto del cuidado divino. Ismael eventualmente se convierte en el patriarca de 12 tribus, un paralelo interesante con los 12 hijos de Jacob, lo que subraya su importancia en la historia bíblica. Su genealogía es mencionada tanto en Génesis como en Crónicas, recordándonos que su vida y descendencia son parte integral del relato bíblico. Ismael e Isaac no solo representan dos hijos de Abraham, sino también dos caminos espirituales diferentes. Mientras Isaac es el hijo de la promesa, el portador de la alianza directa con Dios, Ismael representa una bendición fuera de esta promesa. Su vida es un recordatorio de que, aunque no todos están llamados a ser parte de la alianza directa, Dios tiene un plan y un propósito para cada vida. A través de Ismael, vemos cómo la bendición de Dios puede manifestarse incluso en situaciones difíciles y fuera de las expectativas humanas. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo la fe, la obediencia y la resistencia pueden llevar a la bendición, incluso cuando uno no está en el centro de la narrativa principal. Aunque Ismael no es el heredero de la promesa divina en la misma medida que Isaac, su papel en la historia bíblica es crucial, mostrando que Dios escucha y cuida de todos sus hijos, incluso aquellos que parecen estar en los márgenes de la historia. La historia de Lucifer es una de las narrativas más impactantes y enigmáticas de la Biblia, que nos invita a reflexionar sobre el origen del mal, el poder destructivo del orgullo y las consecuencias devastadoras de rebelarse contra Dios. Lucifer, cuyo nombre significa el portador de luz, era uno de los ángeles más elevados en las huestes celestiales. Su caída no solo representa la primera traición cósmica, sino también una advertencia eterna sobre los peligros del orgullo y la ambición desmedida. Lucifer no siempre fue el adversario que conocemos como Satanás. De hecho, la Biblia lo describe como un ser de majestuosa belleza y esplendor, creado para ser un querubín ungido, encargado de proteger el trono de Dios. Su nombre, portador de luz, refleja su brillo y proximidad a la gloria divina. En Ezequiel 28, 12-15, se le describe como perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado, lo que subraya su pureza y su posición privilegiada en el cielo. Lucifer tenía la responsabilidad de la adoración en el cielo, lo que destaca su importancia en la jerarquía celestial. Imaginemos a un ser tan cercano a la presencia de Dios, reflejando su luz divina y dirigiendo la alabanza de las huestes celestiales. Sin embargo, fue precisamente esta proximidad al poder y la gloria lo que sembró en él una semilla de orgullo y descontento.
El orgullo y el deseo de ser igual a Dios llevaron a Lucifer a concebir una rebelión. Este es el primer pecado registrado en la Biblia, anterior incluso al pecado de Adán y Eva. En Isaías 14, 12-15, se describe como Lucifer, embriagado por su propia belleza y poder, dijo en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Esta ambición desmesurada fue su ruina. Lucifer no estuvo solo en su rebelión, persuadió a 1/3 de los ángeles para que se unieran a él en su desafío al orden divino. Esta insurrección fue un acto de traición cósmica, un intento de derrocar al mismo Creador. Pero la rebelión fue rápidamente sofocada. Dios, en su justicia y autoridad, no podía permitir que la rebelión permaneciera en el cielo. Como resultado, Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo, arrojados a la tierra. Esta caída no solo marcó el fin de la gloria de Lucifer, sino que también lo transformó en Satanás, el adversario de Dios y el enemigo de la humanidad. Su nombre ya no sería recordado como el portador de luz, sino como el príncipe de las tinieblas, cuyo único propósito es oponerse a la voluntad divina y llevar a la destrucción a toda la creación. Después de su expulsión, Lucifer no abandonó su deseo de desafiar a Dios. Al contrario, su caída lo llevó a establecer su propio reino en la tierra, en directa oposición al reino celestial. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Lucifer, ahora Satanás, actuó incansablemente para corromper a la humanidad, comenzando con la tentación de Eva en el jardín del Edén. Este acto inicial de engaño llevó al primer pecado humano, trayendo el pecado y la muerte al mundo. Desde ese momento, Satanás ha sido descrito como el príncipe de este mundo, un ser que constantemente busca desviar a la humanidad del camino de la justicia. Su influencia se manifiesta en cada rincón de la historia humana, desde las grandes rebeliones y guerras, hasta las tentaciones personales que cada individuo enfrenta. Lucifer, el ángel caído, ha dedicado su existencia a corromper y destruir todo lo que Dios ha creado, pero siempre dentro de los límites que Dios le permite. La historia de Lucifer ofrece un contraste profundo y significativo con la vida y obra de Jesucristo. Mientras que Lucifer se exaltó a sí mismo, buscando igualarse a Dios, Jesús hizo lo opuesto. En Filipenses 2, 5-11 se describe como Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Este acto de humildad y obediencia llevó a Jesús a ser exaltado por Dios, quien le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. La caída de Lucifer y la exaltación de Cristo presentan un contraste claro: el orgullo lleva a la destrucción, mientras que la humildad lleva a la gloria. La narrativa de Lucifer nos recuerda que el verdadero poder y la verdadera grandeza no se encuentran en la autoexaltación, sino en la sumisión a la voluntad de Dios. El orgullo, como se ve en la historia de Lucifer, es quizás el pecado más destructivo de todos. Es el pecado que precedió a todos los demás, siendo el catalizador de la rebelión en el cielo y, eventualmente, de la caída de la humanidad. El orgullo llevó a Lucifer, el más exaltado de los ángeles, a convertirse en Satanás, el adversario supremo. Y sigue siendo una tentación poderosa para la humanidad. La historia de Lucifer es una advertencia eterna para todos los creyentes. Nos enseña que el orgullo es el primer paso hacia la destrucción y que la rebelión contra Dios, motivada por el deseo de autoexaltación, solo puede terminar en desastre. Nos recuerda la necesidad de mantenernos humildes, de reconocer nuestra dependencia de Dios y de buscar su gloria antes que la nuestra. Las bendiciones y maldiciones en la Biblia no son simples palabras. Son fuerzas espirituales poderosas que pueden moldear el destino de individuos, familias y naciones. A lo largo de las Escrituras, estas fuerzas operan según leyes divinas inmutables, trayendo prosperidad y protección a los obedientes, y destrucción y miseria a los desobedientes. Este concepto, presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos invita a reflexionar sobre el poder de nuestras palabras y acciones, y cómo éstas pueden atraer bendiciones o maldiciones a nuestras vidas. En la cultura bíblica, las bendiciones y maldiciones no son simples deseos o expresiones de buenos o malos augurios, son declaraciones con un poder real y tangible. La Biblia enseña que éstas afectan tanto el ámbito espiritual como el mundo físico. Las bendiciones son manifestaciones del favor divino, trayendo consigo prosperidad, salud y bienestar,
mientras que las maldiciones son manifestaciones de la justicia divina, resultando en adversidad, enfermedad y, en última instancia, destrucción. El poder de las palabras en este contexto es significativo. Las bendiciones y maldiciones pueden ser impartidas a través de palabras habladas, escritas o incluso pensadas. El libro de Proverbios nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, Proverbios 6 y 21, subrayando cómo nuestras palabras pueden construir o destruir, bendecir o maldecir. El concepto de maldición aparece por primera vez en el relato del Génesis, inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. Al desobedecer a Dios, no solo ellos sufren las consecuencias de su pecado, sino que toda la creación se ve afectada. Dios maldice a la serpiente, a la tierra y a Adán y Eva, marcando el inicio de un ciclo de sufrimiento y trabajo arduo para la humanidad. La serpiente es condenada a arrastrarse y a ser enemiga de la descendencia de la mujer, mientras que Adán y Eva son condenados a experimentar dolor y muerte. Esta primera maldición tiene un efecto dominó a lo largo de la historia bíblica. La maldición del pecado original se transmite de generación en generación, afectando a toda la humanidad. Un ejemplo notable es la historia de Caín y Abel. Después de que Caín asesina a su hermano Abel, Dios lo maldice, condenándolo a ser un vagabundo y fugitivo sobre la tierra. A pesar de esto, Dios también coloca una señal en Caín para protegerlo de ser asesinado, mostrando un equilibrio entre justicia y misericordia. A lo largo de la Biblia, las bendiciones y maldiciones funcionan en un equilibrio divino. Las bendiciones están asociadas con la obediencia a los mandamientos de Dios, mientras que las maldiciones son el resultado de la desobediencia. Este principio se expresa claramente en Deuteronomio 28, donde Dios, a través de Moisés, detalla las bendiciones que Israel recibirá si sigue los mandamientos divinos, y las maldiciones que les sobrevendrán si los desobedecen. Las bendiciones incluyen prosperidad material, salud, victoria sobre los enemigos, y una vida llena de paz y seguridad. Por otro lado, las maldiciones implican el fracaso en todas estas áreas, incluyendo enfermedades, pobreza, derrotas en batalla, y un estado de desesperación y ruina. Este capítulo establece que las bendiciones y maldiciones no son aleatorias. Son consecuencias directas de las elecciones morales y espirituales de las personas. Un punto importante a destacar es que, según Proverbios 26, 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. Esto subraya la justicia divina. Una maldición no puede afligir a alguien sin una causa justa. Esto también implica que las bendiciones son igualmente justas, otorgadas a aquellos que han demostrado fidelidad y obediencia a Dios. La historia de las bendiciones y maldiciones en la Biblia culmina en la figura de Jesucristo, quien tomó sobre sí las maldiciones que merecíamos para que pudiéramos recibir las bendiciones que le pertenecían a Él. En Isaías 53, 4-5, se profetiza que el Mesías sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es la esencia del sacrificio de Jesús, un intercambio divino en el que Él carga con nuestras iniquidades y maldiciones, y a cambio, nos ofrece la paz, la curación y la bendición. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 5 y 21, refuerza esta idea diciendo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la cruz, Jesús no solo derrotó a la muerte, sino que también rompió la maldición del pecado, abriendo el camino para que todos los que creen en él puedan recibir la bendición de la vida eterna. Este acto redentor transforma radicalmente la relación entre las bendiciones, maldiciones y la humanidad. Los que están en Cristo ya no están bajo la maldición de la ley, sino que viven bajo la gracia, donde las bendiciones de Dios fluyen libremente a través de la fe en Jesús. Para los creyentes, las bendiciones y maldiciones siguen siendo una realidad espiritual, pero ahora están vistas a través del lente de la redención en Cristo. La Biblia exhorta a los cristianos a vivir en obediencia a Dios para permanecer en su bendición y evitar las maldiciones que provienen de la desobediencia. La obediencia, la fe y el uso consciente de nuestras palabras son medios por los cuales podemos activar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, la redención en Cristo también significa que los creyentes tienen el poder de romper cualquier maldición, generacional o personal a través de la oración y la fe.
La victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte significa que, aunque las maldiciones pueden existir, no tienen la última palabra en la vida de un cristiano. La historia de la redención es el hilo conductor que atraviesa toda la Biblia, desde la caída de Adán hasta la gloriosa victoria de Jesucristo. Esta narrativa revela el plan divino para restaurar la relación entre Dios y la humanidad, y destaca el papel fundamental de la Iglesia en continuar esta misión redentora. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha sido el medio por el cual el mensaje de redención se ha difundido por todo el mundo, enfrentando persecuciones, desafíos y transformaciones, pero siempre perseverando en su propósito. La historia de la redención comienza con la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, un evento que introdujo el pecado y la muerte en el mundo, separando a la humanidad de Dios. Sin embargo, desde ese momento, Dios comenzó a revelar su plan para restaurar esa relación. A lo largo de las Escrituras, Dios elige a individuos y naciones para llevar adelante su plan redentor. Abraham, el padre de la fe, es una figura clave en esta historia. Dios lo elige para ser el patriarca de una gran nación, Israel, a través de la cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Este pacto con Abraham se convierte en una promesa que se extiende a través de las generaciones, desde Isaac y Jacob hasta la llegada de Jesús, quien representa el cumplimiento máximo de la promesa divina. La historia de Israel está marcada por ciclos de bendición y maldición, de fidelidad y rebelión. A través de la ley dada a Moisés, Dios establece un marco para que su pueblo viva en santidad y justicia. Sin embargo, la incapacidad del pueblo de Israel para cumplir completamente con la ley revela la necesidad de un Salvador, alguien que pudiera cumplir la ley perfectamente y restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Las profecías del Antiguo Testamento apuntan consistentemente hacia la venida de un Mesías, un Salvador que traería la redención no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Esta expectativa se cumple en la persona de Jesucristo, quien, con su vida, muerte y resurrección, completa el plan de redención que Dios había orquestado desde el principio de los tiempos. Después de la resurrección de Jesús, comienza una nueva fase en la historia de la redención con el nacimiento de la Iglesia. La Iglesia primitiva, formada por los primeros discípulos y seguidores de Jesús, es un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. A pesar de ser una comunidad pequeña y perseguida, la Iglesia crece rápidamente, impulsada por el poder del Espíritu Santo y la misión de llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo, desempeñan un papel crucial en la expansión del cristianismo. Pedro, conocido como el líder de los apóstoles, predica el Evangelio a los judíos, mientras que Pablo, el apóstol de los gentiles, lleva el mensaje a las naciones paganas. Las misiones de Pablo, registradas en el libro de los Hechos, son especialmente significativas, ya que muestran cómo el Evangelio rompió barreras culturales, sociales y religiosas para alcanzar a personas de todos los orígenes. Este rápido crecimiento no estuvo exento de desafíos. Bajo el Imperio Romano, los cristianos se enfrentaron severas persecuciones. Emperadores como Nerón consideraban a los cristianos una amenaza al orden establecido, y muchos fueron martirizados por su fe. Estas persecuciones, lejos de destruir la Iglesia, la fortalecieron. El testimonio de los mártires, que prefirieron morir antes que renunciar a su fe, inspiró a otros a seguir a Cristo con la misma devoción y valentía. El martirio es un tema recurrente en la historia de la Iglesia primitiva y es un testimonio poderoso de la resistencia de la fe cristiana. Mártires como Esteban, el primer mártir cristiano, se convirtieron en figuras heroicas para la comunidad cristiana. Su disposición a sufrir y morir por su fe subrayó la verdad y el poder del Evangelio, mostrando que la esperanza cristiana trasciende incluso la muerte. Las cartas de Pablo, muchas de las cuales fueron escritas desde la prisión, reflejan este espíritu de resistencia. A pesar de estar encadenado, Pablo continúa alentando a las iglesias, recordándoles que su sufrimiento es una participación en los sufrimientos de Cristo y que la gloria futura eclipsará cualquier dolor presente. Este mensaje de esperanza y perseverancia fue crucial para mantener la fe y la unidad de las primeras comunidades cristianas en tiempos de intensa persecución. El Nuevo Testamento, compuesto por los Evangelios, las Epístolas y el Apocalipsis, es el fundamento doctrinal y espiritual de la Iglesia. Los Evangelios narran la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús, proporcionando el relato central de la redención.
A través de las palabras y obras de Jesús, vemos el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y la inauguración del Nuevo Pacto. Las epístolas, escritas por Pablo y otros apóstoles, son cartas dirigidas a las primeras comunidades cristianas. Estas cartas ofrecen enseñanza, corrección y ánimo, abordando tanto cuestiones doctrinales como prácticas de la vida cristiana. Subrayan la importancia de la fe en Cristo como el medio para recibir la gracia y la salvación, y también establecen la ética y el comportamiento que debe caracterizar a los seguidores de Cristo. Finalmente, el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, ofrece una visión del triunfo final de Cristo sobre el mal y la consumación de la historia redentora. Este libro, lleno de imágenes simbólicas y proféticas, ha sido una fuente de esperanza para los cristianos a lo largo de los siglos, recordándoles que, a pesar de las tribulaciones presentes, el reino de Dios prevalecerá. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha continuado su misión de llevar el mensaje de redención a todas las naciones. Desde sus humildes comienzos en Jerusalén, el Evangelio se ha extendido a todo el Imperio Romano y más allá, alcanzando a personas de todas las culturas y lenguas. Este crecimiento global de la Iglesia es una prueba de la eficacia del mandato de Jesús de hacer discípulos a todas las naciones, Mateo 28, 19. A lo largo de su historia, la Iglesia ha enfrentado numerosos desafíos, incluyendo divisiones internas, herejías y la persecución de autoridades políticas. Sin embargo, cada uno de estos desafíos ha servido para purificar y fortalecer a la Iglesia, reafirmando su misión y su fe en el poder redentor de Cristo. Hoy en día, la Iglesia sigue siendo un testimonio vivo de la gracia de Dios, extendiendo su influencia y compartiendo el mensaje de salvación en cada rincón del mundo. La promesa del retorno de Cristo, tal como se narra en el Apocalipsis, motiva a la Iglesia a perseverar en su misión, con la esperanza de que un día, toda la creación será restaurada y reconciliada con Dios. A lo largo de este vídeo, hemos explorado algunas de las historias y conceptos más profundos y menos discutidos de la Biblia. Desde la trágica caída de Lucifer hasta el complejo destino de Ismael, pasando por el poder de las bendiciones y maldiciones, y la continua historia de la redención a través de la Iglesia, cada uno de estos temas nos ofrece valiosas lecciones espirituales y reflexiones sobre nuestra propia vida y fe. Un tema recurrente en estas historias es la lucha entre la obediencia a Dios y las tentaciones que nos apartan de su voluntad. La historia de Lucifer es un recordatorio contundente del peligro del orgullo y las terribles consecuencias de rebelarse contra Dios. Lucifer, creado como un ser de luz, permitió que el orgullo nublara su juicio, llevándolo a desafiar al Creador y ser expulsado del cielo, convirtiéndose en el adversario supremo de Dios y de la humanidad. Por otro lado, la narrativa de Ismael nos muestra cómo la fe y la obediencia pueden traer bendiciones, incluso en medio de circunstancias difíciles. Aunque Ismael no era el hijo de la promesa, Dios no lo abandonó. Su vida estuvo marcada tanto por la bendición como por la lucha, subrayando que, aunque no todos estemos en el centro de la narrativa divina principal, Dios sigue escuchando, cuidando y guiando a aquellos que están en los márgenes. La obra de Jesucristo, en cambio, es el eje central de la redención. A través de su sacrificio, Jesús tomó sobre sí las maldiciones que merecíamos, permitiéndonos recibir las bendiciones de Dios. Su vida, muerte y resurrección no solo derrotaron al pecado y a la muerte, sino que también abrieron el camino para que todos los creyentes puedan experimentar una nueva vida en comunión con Dios. Este acto redentor es el fundamento sobre el cual se construye toda la historia de la redención y la misión continua de la Iglesia. La historia de Lucifer es una advertencia constante sobre la necesidad de mantener la humildad. El orgullo fue el primer pecado que condujo a la caída, no solo de Lucifer, sino también de la humanidad en el jardín del Edén. Esta narrativa nos insta a examinar nuestras propias vidas y a reconocer que el camino hacia la verdadera grandeza no se encuentra en la autoexaltación, sino en la humildad y en la sumisión a la voluntad de Dios. Además, la historia de Ismael nos enseña que la obediencia y la fe en Dios, incluso en circunstancias adversas, pueden traer bendiciones inesperadas. Aunque Ismael no fue el heredero de la promesa, su vida fue significativa y su legado perdura hasta hoy. Esto nos recuerda que, independientemente de nuestra posición en la historia o en la vida, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Por último, la historia de la redención nos muestra que este plan divino es continuo y que cada generación tiene un papel que
desempeñar en la preservación y propagación de la fe. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, tiene la responsabilidad de continuar la misión redentora de Jesús, llevando el mensaje de salvación a todas las naciones. Aunque enfrentemos desafíos y persecuciones, la promesa del retorno de Cristo nos motiva a perseverar, sabiendo que al final, el bien triunfará sobre el mal, y Dios restaurará todas las cosas.